Buenas noches, mi nombre es Emiliano Pérez Cortés, soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil y en esta ocasión sigo con el curso de la asignatura Hidráulica Básica para la misma carrera en la UNAM, ¿no? Y para esa facultad. Entonces vamos a continuar con este curso, ¿no? En esta ocasión voy a retomar y voy a hacer una breve recapitulación del empuje hidrostático que ya había mencionado en, em, en una clase anterior. Entonces tenemos que el empuje hidrostático en la estática de los fluidos estudia las condiciones de equilibrio en reposo y cuando se trata solo de líquidos se denomina hidrostática, ¿no? Entonces, toda aquella superficie inmersa en un líquido es sometida a una presión estática por parte del líquido. Ajá. Y habíamos visto que teníamos superficies planas, horizontales, y les había puesto este ejemplo de que supongamos que tenemos un recipiente, una alberca, qué sé yo, y hasta el fondo tengo una placa o una superficie que quiero analizar el empuje debido a esta columna y ya les había explicado de manera general para este caso, superficie plana y horizontal, el empuje o la fuerza hidrostática que lo podemos calcular como la gravedad del planeta o donde nos encontremos, la gravedad, la fuerza gravitacional, por la densidad del líquido, ajá, en el cual se encuentra sumergida esa superficie plana horizontal, z, que es la profundidad a la que está sumergida desde la superficie o el llamado cero manométrico, y lo vamos a multiplicar por el área de esa superficie plana que está colocada de manera horizontal. También ya les había platicado que para superficies planas verticales, nosotros como observadores ahora tenemos que ver la placa, ajá, desde un costado. Imaginen que teníamos el mismo almacenamiento, la misma alberca, pero ahora voy a ver, digamos, una placa, una superficie en este costado, en este caso es esta pared, y pensemos que aquí es un, una, una superficie circular que puede ser un vidrio, puede ser un acrílico, qué sé yo, ajá, al cual le vamos a calcular el empuje hidrostático, ¿no? Y ya habíamos platicado que esta es la forma en cómo estamos viendo, ajá, esa superficie plana, que en esta dirección sería X y en esta dirección serían Z, Y, ajá, y habíamos platicado de estas fórmulas de cómo es, ¿no? Toda la parte teórica para llegar a esta fórmula general, ajá, o esta ecuación general para calcular el empuje hidrostático sobre una superficie plana sumergida en un líquido que está estático, insisto, está estático. Esta superficie está vertical, ajá, y está sumergida, ajá, y se calcula con esto, ¿no? Y la fuerza es igual a la gravedad por la densidad del líquido en el que está sumergido, por el área de la superficie plana, ajá, por el y subíndice g, que habíamos dicho que era la profundidad al centro de, de, de la, del centroide o del centro geométrico de esta superficie, ¿no? Es la profundidad al centroide del área sumergida en ese líquido, ¿no? Entonces este es el centroide o este es el centro de gravedad de esta superficie que está sumergida, perdón, y este es la profundidad al centroide, ajá, desde la superficie libre del agua hasta ese, ese centroide, ¿no? Y también habíamos platicado de que es
el centro de presiones y subíndice K, ajá, que es el punto donde esa fuerza está aplicándose sobre esta superficie plana sumergida, ¿no? Este es el punto, el que estoy mencionando en amarillo. Esa va a ser desde la superficie del líquido, me sumerjo, esta distancia y subíndice K, que es el centro de presiones, ajá, y en este punto es donde esta fuerza está actuando sobre esa superficie plana vertical. Ajá. Ahora, eso es como recordatorio de lo que ya habíamos platicado. Ajá. Ahora vamos a ver una nuevo caso, que es la superficie plana inclinada. Ajá. Superficie plana ahora inclinada dentro de un líquido en reposo. Ajá. Entonces, el caso general que abarca los dos anteriores es el de una superficie plana sumergida, inclinada, con un cierto ángulo teta respecto a la superficie libre del líquido. Nuestro objetivo es determinar la dirección, localización y magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre esta área. Entonces, imagínense que yo tengo ahora pues esta superficie que está inclinada, y esta superficie o este muro solo voy a analizar ya desdoblando, ajá, desdoblando, voy a analizar este círculo, esta circunferencia, esta área circular, ajá, que estoy viendo así de canto, ajá, y que la superficie en la que está sumergida en un líquido estático, ajá, esta es la superficie libre, ajá, y a partir de la superficie libre hacia ese muro donde se encuentra esta superficie, esta que estoy marcando en rojo, este pequeño filo es lo que se vería de canto, ajá, y esto ya es que estoy desdoblando, ajá, ese plano. Y ahora imagínense, entonces, como estoy desdoblando ese plano, esta es la dirección X, esta sería la dirección Y, ajá, y a partir de la superficie libre del agua tengo una Z, ajá, esas son mis direcciones, ¿sí? Y entonces, yo lo que tengo que calcular, como anterior lo hice, ajá, es esta empuje vertical inclinada, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Eh, ah, es así. Perdón, me adelanté. No, sí es así, es esta. La fuerza resultante sobre toda el área va a ser F igual a la gravedad, densidad, área, por el ZG, que es la profundidad al centroide, ajá, del área. Ajá, esta es la profundidad. En este caso, perdón, en el caso de las superficies planas verticales, YG, este YG coincide con el ZG, aquí ya no coincide, ajá. Recuerden, este YG está sobre el plano XY, pero este ZG está desde la superficie libre del agua hacia donde se encuentre, ajá, esa, esa proyección, ¿no? En este caso, fíjense, este ZG, que es la distancia vertical, aquí lo estoy mencionando, al centroide medida desde la superficie libre del líquido. Entonces, este es el espejo del líquido, ajá, y desde ese punto hasta la profundidad en la proyección de este centroide, ajá, eso va a ser ZG, ajá. Y entonces, de manera general, la fuerza, esta fuerza, ajá, va a ser igual a la gravedad por la densidad, el área de la superficie que estoy analizando. En este caso, de manera general puse una circular, puede ser una superficie
plana de forma triangular, rectangular, qué sé yo, ¿sí? Y entonces repito, gravedad, densidad de líquido, área por el ZG. Y aquí lo vuelvo a repetir, donde ZG es la distancia vertical, es esta distancia vertical, al centroide medida desde la superficie libre de líquido. Y la distancia vertical ZK que estoy aquí colocando es entre el centro de presiones K. Este es el centro de presiones. Ajá. Acuérdense, cuando la superficie plana es vertical, YK coincide con ZK, pero en este caso, como no está vertical, ya es inclinada, YK es diferente a esta ZK. Ajá. Son diferentes. Ajá. Entonces, la distancia vertical ZK, perdón, es esta distancia vertical. Ajá. Desde la superficie libre del líquido hasta la proyección en el centro de presiones K y la superficie libre de líquido. Ajá. ¿Cómo está esa ZK? ¿Cuánto vale? Pues ZK va a ser igual a YK, este valor de YK, por el seno del ángulo, es decir, por el seno de este ángulo que tenemos aquí. Ajá. Esa sería de manera general. Voy a regresar un poco, aquí está, ¿no?, la condición. Acuérdense que lo primero lo hago con un elemento diferencial, pero la idea es hacer la integral en toda esta superficie plana. Ajá. Y el resultado es esto, ¿no? Es esta fuerza. Ya cuando realizo la integral, muy similar a lo que mostré ahorita rápido en el resumen, pero no lo platiqué, pero sí ya lo mencioné, quizá con un poco más de extensión en otro video, pero esta es la idea. Ajá. Ahora bien, dentro de las superficies planas, ajá, hay un concepto para calcular también esta fuerza resultante que se llama y se obtiene mediante el método del prisma de presiones. Ajá. Entonces a eso voy. Un método alternativo para determinar la magnitud y la localización del empuje hidrostático sobre una superficie plana se basa en el concepto del prisma de presiones. La base de este prisma está constituida por la superficie misma y su altura en cada punto queda determinado por la presión, y sabemos que la presión la podemos calcular como P minúscula igual a gravedad por densidad por una Z o una H o una delta H, ¿no? Aquí nada más la puse así como presión es igual a gravedad, densidad por Z. Entonces, continúo. La magnitud de la fuerza resultante es igual al volumen del prisma y la línea de acción pasa por el centro de gravedad G de este prisma. Ajá. Sobre el centro de gravedad de este prisma. Ajá. Nota, y esto es muy importante y por eso lo estoy poniendo de manera muy clara aquí. Nota, el método se recomienda para superficies regulares, especialmente rectangulares. Ajá. Y me refiero a regulares como las que ya mencioné. Un cuadrado, una superficie de forma triangular, incluso la circular, ajá, pero es especialmente para rectangulares, ajá. Y entonces, ¿qué es ese prisma de presiones? Entonces lo muestro aquí. Ahora, si se dan cuenta, en la diapositiva anterior yo había puesto una circunferencia. Bueno, ahora aquí lo que tengo es un rectangular, una sección rectangular. Lo que está aquí en rojo es vista esta de perfil, es decir, lo que yo estoy viendo es ese costado, ajá. Estoy viendo es esto que está en rojo de costado, ajá. Y esto ya es desdoblado. El plano que está XY está desdoblada la placa o esa superficie rectangular. Ajá. ¿Qué es el prisma de presiones? Pues si se dan cuenta, esto que está asurado
en, en morado, resulta ser este volumen. Ese volumen es el prisma de presiones. ¿Cómo se calcula o cómo son las dimensiones de este volumen del prisma de presiones? Ah, pues muy sencillo. Esta base menor de este trapecio, esta base menor, esta dimensión, ajá, esta que estoy remarcando así con el láser y el puntero en rojo, ajá, va a ser igual a la presión hidrostática, ajá, debida a esta columna en este punto o en este plano por la ley de Pascal. Ajá. Ajá, que aquí en esta diapositiva le estoy poniendo L, ¿no? L. Pero le puedo llamar también Z1. Ajá, es la primera profundidad. Entonces, esa presión o esta magnitud de esta base menor, de este trapecio, va a ser igual a gravedad por densidad por esa altura debida a la porción que tengo de el líquido, ajá, a esta Z. Ajá. ¿Y cuál sería la base mayor? Fíjense, esta que estoy poniendo aquí. Si se dan cuenta, este prisma también, este prisma de presiones o este volumen del prisma de presiones, esto que estoy marcando aquí, solo lo estoy viendo de costado. Solo estoy viéndolo, ajá, de costado. Pero este es tratar de hacer la representación tridimensional, ¿no? Bueno, entonces continúo. Esta base mayor de este trapecio va a ser igual a la presión en esa profundidad que le llamo Z2 y va a ser igual a la gravedad por la densidad por ese Z2 o esa profundidad 2. Entonces, desde la superficie libre del agua hasta este punto, hasta este plano de presiones, yo tendría desde aquí hasta ese punto de manera vertical un Z2, ajá, una columna de este líquido. Por lo tanto, al hacer esta operación, el valor que tenga va a valer esta base. Ajá. Y entonces ustedes con esta altura, fíjense, esta H la deben de conocer. Porque si ustedes van a colocar esta placa de acero o van a colocar esta placa de vidrio o van a colocar esta placa de lo que sea, de concreto, del material que ustedes estén diseñando y que tiene que resistir el empuje de un líquido que está en reposo, bueno, ustedes van a conocer esta magnitud de esta H, porque es lo que van a querer diseñar o construir o elaborar, ¿no? Entonces, esta H la conocen y esta V, esta base o esta dimensión de esta área también la conocen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el concepto del prisma de presiones, de lo que se trata es que esta fuerza, va a ser igual a obtener el volumen de este prisma. A obtener el volumen de este prisma. Que aquí lo estoy representando así. Vol del prisma de presiones. Ajá. Y entonces esa fuerza, esta F, se puede calcular mediante este prisma de presiones. Ajá. También me voy a ir hacia atrás. Aquí yo tengo una área circular, pero aquí también pude haber puesto el mismo ejemplo de la placa rectangular. Y esta fórmula también aplica para la placa rectangular. ¿Qué es lo que cambiaría el área? Ajá, el área. Y dependiendo de cómo está colocada, pero también cambiaría este ZG. Pero esta fórmula se puede aplicar para también esta área. Ajá. ¿Qué había dicho? Y lo repito en la nota. Este método del prisma de presiones se recomienda para superficies regulares, especialmente rectangulares.
Si yo tuviera aquí el caso contrario, o el anterior, perdón, el anterior de la forma cilíndrica, yo no tendría este, este volumen. Yo tendría un cilindro truncado, pero también puedo obtener el volumen de un cilindro truncado, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Ajá. Esta fuerza va a ser igual a obtener el volumen del prisma de presiones. Y es lo que voy a mostrar a continuación. Como les decía, ¿qué es o cómo se obtiene? Pues sería la área de este trapecio por este B, así obtengo el volumen, ¿no? Si yo obtengo el área de este trapecio por este ancho, ya obtendría el volumen. Y es lo que estoy haciendo acá, fíjense. Base menor más base mayor, aquí está, base menor más base mayor entre 2 por la altura, base menor más base mayor por altura sobre 2, tengo el área de este trapecio. Después por B, este ancho, es el volumen del prisma. Ahora fíjense bien, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Simplemente estoy sustituyendo gravedad, densidad Z1. Fíjense, gravedad, densidad Z1 más gravedad, densidad Z2 entre 2. Ajá, estoy sustituyendo. Ahora, por álgebra, factor común es gravedad, densidad. Lo estoy sacando. También podría haber sacado el 2, pero no lo voy a hacer, fíjense, ¿no? Entonces, factor común, gravedad y densidad. Z1 más Z2 entre 2 por H. Todo eso multiplica a B. Y entonces, para una superficie plana inclinada, de manera general, el empuje hidrostático queda así. Va a ser igual a gravedad por la densidad del líquido en el que está sumergido, por la profundidad desde la superficie libre del agua de manera vertical hasta donde inicia la placa, más la profundidad desde la superficie libre del líquido de manera vertical hasta donde termina la placa, entre 2, por la altura de la placa por la base de la placa. Y entonces lo pongo así, fíjense. Esta, aquí no lo coloqué ya, pero esta, desde la superficie libre del agua hasta este punto, eso sería Z1. Esa sería la profundidad. Z2 sería desde la superficie libre del agua hasta este punto de manera vertical, sería Z2. Ajá. H, repito, se conoce, B se conoce, porque, insisto, si es una placa que yo quiero diseñar, sea una ventana para un barco, para un submarino, qué sé yo, una compuerta, es decir, hay una infinidad de estructuras para, ajá, esto, repito, esto sería las dimensiones de lo que nosotros queremos construir, diseñar, etcétera, ¿no? Y este Z1 y este Z2 pues puede variar porque dependiendo de donde se coloque ese nivel del agua o del líquido, pues voy a tener diferentes profundidades. Pero pues ya va a quedar de manera, ¿cómo se dice? Pues sí, de manera general para esta superficie que sí es rectangular. Esto ya está muy, muy específico. Pero con otras figuras regulares, de alguna manera se puede llevar, ¿no? También a una fórmula o llegar a una fórmula similar, una fórmula similar. Pero este es el concepto de prisma
20 presiones. Ajá. Entonces, de momento, esto sería todo en esta clase. Yo voy a continuar con mis alumnos off the record para resolverles las dudas. Ajá. Si ustedes están viendo este material en el canal de YouTube y tienen dudas, háganmela saber en los comentarios. Si quieren que haga eh, cosas más específicas, también pueden escribir en los comentarios y entonces subiré posteriormente quizás más material. Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, que le pongan un buen like, que activen las notificaciones para que cada vez que suba yo material nuevo los vean, ajá, lo compartan en todas sus redes sociales, etcétera, etcétera y etcétera. Bueno, yo me despido. Hasta luego.